Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El secretario de Seguridad Pública informó el pasado viernes las 10 líneas estratégicas para el Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la administración de López Obrador. Entre ellas, priorizar la profesionalización de los policías y crear un modelo nacional. ¿Te suena algo que ya hemos escuchado antes? Veamos el contexto. El homicidio, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el robo serán los delitos prioritarios para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la tercera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, el secretario Alfonso Durazo dijo que además se impulsará un modelo nacional de policía fortaleciendo las policías municipales y estatales. La Guardia Nacional no implicará debilitar o hacer a un lado a las policías estatales y municipales. La Guardia Nacional complementará sus esfuerzos. Durazo dijo que se seguirán 10 líneas estratégicas, se capacitará y certificará policías y se equipará a los cuerpos policiales y sus instituciones. También se crearán o fortalecerán unidades de inteligencia financiera en los estados, servicios médicos forenses, interconexión de los sistemas de información de todos los niveles de gobierno, la red nacional de radiocomunicación, el registro vehicular, el sistema de vigilancia y geolocalización, apoyo al sistema penitenciario e impulso a un modelo nacional de policía. Para cumplir estas tareas hay poco más de 11,000 millones de pesos que se distribuirán según la gravedad de los problemas en cada región. Fortalecimiento de capacidades institucionales tendrá 25% de los recursos, fortalecimiento tecnológico y de información con otro 25% y sistema penitenciario, tamaño del problema, población y prevención, 15% cada una. Para 2019, los estados que recibirán más recursos son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California. Durazo volvió a defender la creación de la Guardia Nacional, señalando que la Policía Federal carece de suficientes elementos para atender las demandas de los gobiernos locales. Añadió que el combate a la violencia ya no será con métodos autoritarios, sino enfocado en la construcción de paz, garantizando empleo, educación, salud y bienestar, especialmente en las comunidades donde los criminales se han convertido en la autoridad, y garantizó el respeto a los derechos humanos. Nadie sea torturado, desaparecido o ejecutado por cuerpo alguno de seguridad del Estado. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, el plan para crear el Sistema Nacional de Seguridad. Ya decíamos o lanzábamos la pregunta de si son algo que se ha presentado en el pasado. Si aislamos la idea de la Guardia Nacional, que por supuesto volvió a salir allí en la presentación de esto, si quitamos el tema de la Guardia que hemos debatido en múltiples ocasiones aquí en esta mesa, ¿por qué este plan es distinto? ¿Por qué este plan sí funcionaría? A ver, empezamos con un punto de la 4T con Estefanía Veloz. A mí me gustaría rescatar, más allá de la Guardia Nacional y esto, me gustaría rescatar que sí tiene un enfoque regional, tiene un enfoque de buscar cuáles son las problemáticas estatales y entonces afrontar desde ahí cuál va a ser la estrategia, y que la estrategia ya no es una estrategia de Estado, como si todo el país fuera el mismo. Estoy diciendo que es nacional. A mí, bueno, si leíste los 10 puntos te darías cuenta que tiene un tema de desarrollo regional. Nacional, pues sí. Entonces, a mí me gusta esa parte. La otra parte es el tema de el enfoque que le dan a la adolescencia. Sí. Hay una cosa de prevención terciaria que viene ahí, que la idea es, o sea, la prevención y también la reinserción a adolescentes. Y otra vez el discurso de Andrés Manuel, digamos, traducido a la seguridad, porque todo esto tiene que ver con la corrupción. Y entonces es una manera de atacar la corrupción en la Policía Federal y esto. Entonces, a mí me parece bien, me gusta. Creo que hay que ver definitivamente cómo va a funcionar esto, que se ve muy bien con la Guardia Nacional, evidentemente, y sobre todo el tema del desarrollo de investigación forense. Creo que México es un país que se ha quedado atrás en eso, y que además en el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública viene un tema de no solo de destinar los fondos al tema de la investigación forense, sino a que los fondos y el dinero trabajen para la investigación de saber de dónde están los cuerpos de las personas desaparecidas. Eso a mí me gusta, y creo que sí, por un lado la Guardia Nacional, pero también por el otro, estos temas que yo por lo menos es la primera vez que los veo sobre la mesa. A ver, y déjenme preguntarles y a unirlo a la discusión que teníamos ayer en esta mesa sobre la austeridad y el tema del INEGI. El INEGI va a dejar de publicar unos estudios, uno de ellos sobre consumo de drogas, que es un tema fundamental para saber si en efecto en México tenemos un problema grave de este tipo, como ha argumentado Felipe Calderón para lanzar la guerra contra el narcotráfico, y 12 años después del lanzamiento de esta guerra,
seguimos teniendo todavía pues no claridad en este sentido. En ese momento, con esta austeridad y con este plan que se acaba de presentar, pero con la austeridad que hay, ¿de dónde va a salir el recurso para hacer estos estudios, para crear todo lo que están diciendo, para investigar en ciencias forenses, como bien mencionas, con lo de la Guardia Nacional que se va a llevar todo el tema? ¿De verdad creen que esta estrategia va a servir sin el dinero necesario, sin los estudios necesarios, sin tener un diagnóstico claro que realmente pueda ayudarnos a comprender la magnitud de la violencia que hay en el país? A ver, otro punto de la 4T y después escuchamos los contrapuntos. Sí, porque a diferencia del INEGI, que levanta censos y encuestas, temas estadísticos, el Secretariado de Seguridad Pública, sus datos se basan en los registros administrativos, que si logramos avanzar como lo hacen los países más avanzados en estos temas, hacia migrar del censo y de la encuesta a los registros administrativos, además de que vamos a contar con información más precisa, se van a reducir dramáticamente los costos. Entonces yo creo que es una estrategia acertada. Es una pena que INEGI tenga que hacer estos recortes, hay que decirlo. Ojalá, yo quisiera pensar que fue su última posibilidad y no la primera, y que pudieran haber recortado antes otras cosas, pero si acaso fue su última, realmente es una pena, aunque hay que decir que en estos tiempos de reorientación del gasto hacia un gasto más redistributivo, más progresivo, pues todas las instancias se han tenido que apretar un poco el cinturón. Yo creo que es muy buena noticia que ya en los primeros 100 días de gobierno se haya reunido el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque desde 2017 que no se reunían, es decir, durante el año 2018, que fue el año más violento en la historia del país, yo diría desde la revolución, o bueno, desde que se levantan estadísticas en este país, no tuvieron ni siquiera una sola reunión. Y como teniendo un problema de esas magnitudes que requiere la coordinación intergubernamental y de distintos órdenes de gobierno, pues no habían establecido cuando menos esta coordinación mínima. Pero yo creo que esto es apenas como un formalismo. Lo que sí es cierto es que todas las mañanas, entre 5 y 7 de la mañana, digámoslo, los titulares de seguridad pública, de gobernación, dialogan con autoridades militares como el secretario de Marina, el secretario de Defensa. Esto que parece tan sencillo y tan básico, no sucedía en sexenios anteriores, y había una falta de coordinación, pues yo diría brutal, si me permiten adjetivarla así, que en muy buena medida explica el fracaso en el combate al crimen y a la inseguridad. A ver, contrapuntos. ¿Quién quiere empezar, Ana o Martín? Martín. Yo no entiendo nada. Nada. A ver, o sea, sí es cierto que hace mucho que no se reunía el Consejo Nacional de Seguridad, pero también es cierto que es la primera vez que el presidente no se queda en toda la sesión, ¿no? O sea, es la primera vez que pasa. Eso muestra algo. Dos, el discurso del presidente otra vez dijo que todo es causa de la corrupción. Yo creo que la seguridad es un fenómeno un poco más complejo. Tres, pues yo no sé, o sea, el problema de fondo sí es cómo van a convivir estos dos sistemas, o sea, los sistemas municipales, estatales y federales de seguridad pública, porque la Guardia Nacional también va a hacer lo mismo. Entonces, yo ya no entiendo qué va a pasar si un militar ve de repente a una persona que está robando una casa habitación. El militar lo puede detener o lo detiene un policía. Si lo detienen los dos, entonces, o sea, ¿quién tiene la facultad? Porque cualquiera, o sea, si los dos están facultados, entonces se puedan parar y lo van a dejar libre. Entonces, o alguien que está robando un coche, o alguien que mata a una persona. No son delitos federales, son delitos locales. ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene a cargo de la seguridad pública? Entonces, veo coordinación en cuanto a llamadas, en cuanto a informes y todo eso, pero no veo una clara delimitación legislativa, regulatoria y de descentralización, por así decirlo, o respeto al federalismo en esta materia que es fundamental. Sí puede ser un caos, porque pueden dejarte libre. O sea, si te cachan haciendo algo y no lo hacen conforme al debido proceso, entonces vas para afuera. Ana. De entrada, aplaudo, porque las policías locales sí son las primeras policías a las que tú recurres cuando te pasa algo malo y lo encuentras en la calle. Sin embargo, sí también se encuentra una contradicción con, primero, tanto para la Guardia Nacional, y ahora como ya nos dimos cuenta que nos están comiendo el mandado, creo que sí vamos a ponerle atención a esto que es de primordial pues, importancia para los mexicanos. Me gusta cuando hablan de la interconexión de los sistemas de información federal para crear una red nacional de radiocomunicación. Eso lo veo muy bien. Y pues de primera mano ya me explicaron por lo menos cómo se va a aplicar la estrategia de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México, por lo menos en Cuauhtémoc, y yo lo veo, pues en papel se ve increíble. Yo espero que sí funcione. ¿Y lo ves novedoso? Que el tema de los cuadrantes, me dicen que ya es una estrategia que se aplicó con Marcelo Ebrard. Ok. Y que había funcionado.
Digo, los números pueden decir otra cosa, pero de entrada en planeación me gusta. Y si esto se va a aplicar en todos los estados, hay que ponerle atención. O sea, yo no lo veo mal, pero también me preocupa lo del dinero que dices, porque al rato nos van a salir que no se dieron los resultados que se están prometiendo. Están tijereando de todos lados. Sí. ¿Quién dice que no van a tijerear después de esto? ¿No? Digo, evidentemente ahorita ya no, pero el año que entra, sino que no va a haber continuidad con esta materia, ¿no? A mí sí me preocupa un poco ese tema, no hemos visto claridad, porque presentan estos puntos, pero nos presentan el qué, pero no nos dicen todavía los cómo. Y que además ya paren estos ataques contra la Policía Federal. Muchos elementos de la Policía Federal perdieron la vida protegiendo a mexicanos, y que al presidente López Obrador no le caiga bien la Policía Federal no justifica ni merma todo lo que le aportaron al país. Entonces, no puedes estar haciendo... O sea, no puedes asumir que no le cae bien la Policía Federal. Las actitudes del presidente siempre son muy personalistas. Y cuando algo no le gusta, simplemente lo erradica. Yo creo que los primeros en denunciar las insuficiencias de la Policía Federal son los propios policías que los mandan a la guerra sin fusil, literalmente. Sí, ya lo... Y sin capacitación. Yo difiero de lo que decía Martín. Martín decía que la corrupción no tenía mucho que ver, que era un poco más complejo, pero ya... O sea, Enrique Alfaro sale a decir 30% de los delitos que pasan, por lo menos en su estado, son encubiertos por la policía. Sí o sí, 30% es muchísimo. Eso es corrupción. Eso tiene muchísimo que ver en el tema de seguridad. Y por lo menos por primera vez se está poniendo en la mesa que el tema de la corrupción sí permea más allá de la estrategia de seguridad que cualquier persona no pueda tiene tener. que ver los bajos salarios, no tiene que ver la falta de seguridad Sí, social, y creo no tiene que ver la falta... pero hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. Yo estoy de acuerdo, pero no nada más es la corrupción. No nada más, pero es importante. Muy importante. Sí, y el otro 70%. Ya no le vi el otro problema. 70%. Entonces ya no le vi el problema. Ahí está, en un proyecto en el que se pretende fortalecer, capacitar. El tema también tiene que ver con que cuando identifican a los elementos corruptos, solo los cambian de área, no los corren. Y entonces, no se cumple la ley y tampoco se les capacita. Simplemente, no sé cómo funcionan las secretarías de seguridad pública, ustedes ya dirán, pero los cambian. O sea, no se deshacen de los elementos podridos. Y eso es algo que se tiene que observar. Pero fíjense, del decálogo que se presenta, capacitación, profesionalización y certificación de policías, equipamiento a los policías, sistema de vigilancia, registro vehicular, o sea, no es que estén inventando el hilo negro, no son cosas nuevas, son cosas que se vienen proponiendo desde hace décadas, pero que lamentablemente no se ha logrado avanzar sustancialmente en estos temas. ¿Y a qué le atribuyes que no se haya logrado avanzar? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la falta de coordinación. A ver, el registro vehicular, incluso, ya dejémoslo para el RENAPO. No el RENAPO, había un registro vehicular nacional que no funcionó, pero no me acuerdo tal nombre. Que costó millones de pesos. El emplacamiento, ya para no ir más lejos, es decir, tú puedes zafarte de una multa en el Estado de México si manejas a exceso de velocidad en la Ciudad de México. Es decir, de ese nivel es la falta de coordinación entre instancias del federalismo, un federalismo muy mal comprendido, que más bien se piensan parcelas autónomas y no más bien interdependientes y que tienen que estar colaborando. Yo creo que falta mucho avanzar en esas estrategias de coordinación. Nadie va a estar en contra de los fines, pero lo que dice Genaro es, bueno, ¿y cómo lo van a lograr? O sea, ¿y qué de eso sí se ha logrado? Por ejemplo, el caso de Nuevo León. ¿No? La policía de Nuevo León hubo un momento que fue un desastre, hubo una reforma muy exitosa, se pone de ejemplo. Sí, también lo mismo pasó. ¿No? Exactamente, ¿no? bueno, y entonces eso también los vamos a hacer, ¿cuánto se va a gastar ahí? ¿Quién va a decidir cuánto se gasta? ¿El presidente de la República, el secretario de Seguridad, los militares o los gobernadores? Lo único que está diciendo Alejandro es, justo, es un tema particular porque es un tema en el que le están poniendo atención en ese momento. Sí. Se coordinan para atacar esos problemas. Ahorita hay una coordinación grande. Ya no tenemos que ir a corte. Y estaba yo buscando, mientras ustedes hablaban, el Registro Nacional de Vehículos que era del año 2000. Todavía en tiempos de Ernesto Zedillo hubo hasta un escándalo porque había un militar ahí prófugo de la justicia argentina, el Sérpico. Fue todo un escándalo con una desaparición de este Registro Nacional que costó mucho dinero, pero bueno. Luego hubo otros esfuerzos. Sin duda es un tema que vamos también a recuperar en la mesa. Evidentemente hay que ver los resultados que dé este decálogo, como lo llamó mi querido Alejandro, y sin duda vamos a darle seguimiento. Pero vamos a una pausa. Al regresar vamos a hablar de Venezuela, porque la crisis de Venezuela divide el Consejo de Seguridad ya de Naciones Unidas.